Fátima Diame es una atleta valenciana, medalla mundialista en este último Mundial de Glasgow y próxima olímpica en París. No me pongo techo porque si me pongo techo sería limitarme. Porque es como ponerte una marca que quieres alcanzar y te obsesionas con esa marca y al obsesionarte dejas de disfrutar. Rafa es la persona que me ha hecho atleta a mí. Siempre voy a estar agradecida a todo lo que hizo por mí cuando yo estaba en Valencia entrenando con él. Él ha sido y sigue siendo como un padre para mí. Espérate, que voy a empezar, ¿eh? ¿Cómo te lo he dicho? La preparación de cara a Tokio fue muy dura para mí, muy dura. Tuve muchos problemas físicos, a nivel cabeza no estaba muy bien. Después de Tokio pasó por mi mente dejarlo, pero se me dio la oportunidad de venir con Iván y ya desde el principio empecé a disfrutar. Yo antes el atletismo lo veía como una obligación. Ahora estoy disfrutando, Iván me ha enseñado a disfrutar. Que hay que ser profesionales, sí, pero hay que disfrutar, no tienes que hacer algo que no te guste y estoy muy feliz. ¿Me dejas por fin aquí? Pues ganar la medalla en el campeonato de Glasgow, aparte de que fue el momento más bonito que he vivido en el atletismo, no sabía tampoco cómo reaccionar porque quería llorar, me quería reír. Tuve un montón de emociones, todas juntas, y el momento de satisfacción que tuve fue increíble. Veo París como que son mis primeros juegos y también mentalmente voy más preparada a París que de lo que fui a Tokio. Espero despedirme de los Juegos de París muy orgullosa de mí misma, con la cabeza bien alta y saber que he luchado por estar aquí y que me lo merezco y, ¿por qué no, con una medalla?